Yo no puedo ver en otro lo que no hay en mí. Esa es la paradoja del espejo. Un espacio creado para ver lo que no se ve. Y hacer consciente lo inconsciente. Yo me llamo Steve. Y yo Oli, y desde este espacio nos adentraremos en ese reflejo para reparar, sanar y crecer. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Esperamos que estén súper bien y nosotros muy emocionados aquí de nuevo grabando un episodio de Paradoja del Espejo. Así es. ¿De qué vamos a hablar? Creo que estamos muy contentos porque justamente nos tiene muy emocionado el tema que traemos para hoy. Esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes, a como nos ha ayudado a nosotros. Vamos a hablar un poco del condicionamiento familiar. ¿Qué es eso? Sí. ¿Con qué se come? ¿Cómo se mastica? Bueno, primero quiero decir que vamos a hablarlo desde un lugar de amor y con mucha compasión, pero siendo muy reales, porque la verdad es que es algo que nos atañe a todos. Uh-huh. Todos crecimos en una familia, o la mayoría al menos, de algún tipo de familia. No estamos encuadernándolo en un esquema específico de familia, pero sea como sea, nacemos y nos criamos y crecemos en un entorno, en un contexto que le llamamos familia. Uh-huh. Sí, y justamente queremos asegurarnos de que lo tocamos bastante desde el amor, porque sabemos que todos tenemos familia, todas las familias son al final pues seres humanos que han cometido sus errores, que han traído sus cosas, que han tal vez accionado incluso sin ser conscientes. Uh-huh. Y eso lo tenemos muy claro nosotros. Entonces más bien lo que queremos es como traer esa realidad para que podamos, como nos ha ayudado a nosotros, ir generando más conciencia, pues poder ir rompiendo como esos patrones o esas cadenas, le dicen en el mundo religioso. Exacto. Que venimos arrastrando en realidad pues de tiempo atrás o de generaciones atrás con nuestras familias. Sí, y bueno, también hacer la acotación de que hay familias que no son de sangre. Sin embargo, nosotros vamos a hablar aquí desde nuestra historia, desde nuestra realidad y desde nuestro entorno familiar. Entonces, queríamos tocar este tema porque bien que mal, donde crecimos o cuál era nuestra familia nos condiciona para después vivir como adultos y construir nuestra vida de adultos, y muchas de las actitudes o perspectivas ante la vida que tenemos vienen desde la infancia y sobre todo cuando se trata de relacionarnos con otras personas. Entonces, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, es un ejemplo light, y bueno, y yo sé que venía de todo el amor del mundo, pero mi mamá siempre me decía: Oli, emparejese con un hombre que sea de estatura alta, no baja. Entonces yo venía condicionadísima a que no podía salir con hombres que fueran muy pequeñitos. Ajá. Y entonces eso era muy estresante, porque tal vez a veces sí me gustaba una persona, pero al no ser 1,80 m o para arriba, yo me sentía mal y culpable, hasta que ya obviamente después fui cuestionando eso y bueno, ya fui tomando otras decisiones. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Steve, ¿usted te acuerda de algún ejemplo ahí? En realidad, sí tengo uno, y de hecho es justamente, vamos a ver, este condicionamiento familiar es justamente una serie de actitudes o palabras o frases que nos decían tal vez nuestros padres o que inconscientemente ellos hacían, y nosotros al verlo creemos o llegamos a nuestro cerebro a pensar que esa es la norma, que es la realidad que debemos vivir, y por ende debemos seguir ese mismo camino. A mí le pasa a usted con los maes, a mí sí me gustan chiquititos. No, a mí no, pero igual era un ejemplo. Pero sí, entiendo completamente, porque igual tenía amigas que se friqueaban mucho cuando era más pequeño, y creo que es de eso mismo, les dicen tanto que el hombre tiene que ser más alto, etcétera. A mí me pasó mucho creciendo, esto es un poquito más intenso, en cuanto a la parte sexual. O sea, yo cuando estaba en la adolescencia, que ya estaba intentando explorar mi sexualidad, la masturbación fue todo un tema en mi casa. Pero fue todo un tema porque era algo que no se hablaba, pero a la vez las pocas conversaciones que habían en torno al tema, a mí lo que me metían era una presión de, por ejemplo, con mi papá, bueno, a pesar de que fueron muy pocas las conversaciones, sí recuerdo una que fue muy directamente en este tema de la masturbación, que él me decía: Steven, yo ni siquiera sé cómo comenzó la conversación, yo solo sé que llegó, se acercó y me dijo, vea que en la iglesia hay 2 muchachos que ellos nunca se han masturbado, que ellos siguen el ejemplo de Dios, que esto no se tiene que hacer. Yo me acuerdo que yo me quedé fuera de base, porque 1, ¿por qué me está diciendo esto? 2, yo por qué tengo que saber si ellos se han masturbado o no. Y 3, todavía estaba en una etapa en la que no tenía muy claro qué estaba pasando. Entonces yo no, o sea, ahí en ese momento en el que él conversó conmigo, yo todavía no había explorado nada de eso, porque
como estaba dentro de la iglesia, todo eso era tan tabú que yo decía, madre, no, voy a estar en contra de Dios si intento explorar la parte sexual. Y luego, ya cuando crecí un poco más y ya pues viene parte de la naturaleza, entonces yo decía, madre, empiezo a intentar explorar mi cuerpo, etcétera. Me pasaba tal vez con mi mamá, que ella, por ejemplo, tal vez iba un día a la iglesia y yo no quería ir, me quedaba en la casa. Entonces ella decía, algo pasa con este, o algo va a hacer y tal vez va a masturbarse. Eso, Sí, digamos, lo veo yo. pensar como en el morbo, ¿verdad? Sí, como algo va a pasar ahí, etcétera. Entonces, tal vez iba a la iglesia un rato, una hora, y se devolvía rápido a la casa y entraba de una vez, porque no es como que vamos a echar, entraba de una vez, y entonces de una vez el cuarto, a ver, Steven, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué está pasando? Entonces, a mí me generaba una tensión tan grande, porque entonces no tenía los espacios para poder explorar, y en los momentos en los que tenía que hacer algo tan escondido o que no me vayan a ver. La culpa, al final mucha culpa, qué ¿verdad? fuerte, que ¿sí? Eso nos condiciona muchísimo para el futuro también. Sí, entonces yo entiendo mucho que, digamos, dentro de la línea de mi familia, todo eso siempre ha sido muy tabú. Entonces, para mi mamá era algo completamente fuera de pensar en cualquier tema sexual. No se conversaban en la casa. Yo me acuerdo que incluso cuando ya mi hermana fue mayor de edad, yo hablaba con ella y yo le decía, ya muy probablemente ya está teniendo relaciones sexuales porque ya está en etapa y en edad de... Y lo conversaba con mi mamá y más bien ella era, no hablemos del tema. Porque de ayer era un tema muy difícil para ella. Entonces yo creo que el entender ya ahora, digamos, como que eso estaba ahí, ayuda mucho a decir, mira, ya no es como que si yo veo en algún momento, tal vez, digamos, que llegara a tener un hijo, no explores la parte sexual porque eso es malo, etcétera. No, ya uno entiende que más bien es importante y es necesario de que uno mismo entienda su cuerpo, que pueda conocerse, etcétera. Sí, totalmente. Pero son cosas que sí, en su momento se hablaban, o incluso las experiencias decían tanto que más bien se echaba uno para atrás y sí. Ok, estoy algo malo, vivo un miedo, vivo una culpa porque entonces estoy haciendo las cosas que no debería hacer conforme me lo tira la sociedad. Sí, y es que siendo uno tan joven, no tiene las herramientas para gestionarlo. Es que es muy diferente que ahora a nuestras edades nos digan, no, es que eso es malo, es que la culpa, y uno cuestiona. Pero cuando estamos niños, niñas, entonces no cuestionamos esas cosas porque ni siquiera las entendemos. Es como usted decía, ni siquiera sabía de qué le estaban hablando y ya le estaban poniendo una etiqueta de culpa, de malo, de va a tener consecuencias negativas en su vida. Vieras que es muy curioso porque en contrapartida, mi mamá fue muy abierta para estos temas, desde un lugar muy saludable siempre. Se hablaba abiertamente de la sexualidad, o sea, tampoco es que hablábamos desde muy niños, pero no se le ponía una etiqueta, digamos, de culpa o así. Sí se trataba como de que se sostuviera eso hasta ya la adultez o algo así, pero yo me acuerdo que sí en una ocasión, y no lo hizo de mala intención, pero en una ocasión me preguntó, ¿usted se masturba? Y yo no supe dónde meterme. O sea, como que sí se hablaba de la sexualidad, pero como si fuera de otra gente, digamos, como que no era con uno. Claramente yo me masturbaba, pero la culpa social que ya viene implícita, entonces cuando mi mamá me hizo esa pregunta, yo sé que yo me puse roja y yo... No, ¿cómo se le ocurre? Como si fuera algo... Y más ¿verdad? con la mujer, porque se llama la masturbación, era un tabú. Sí. Dios guarde la masturbación en la mujer, eso era... no. Exacto, o sea, socialmente, no solo familiarmente, sino socialmente estaba súper castigado y catalogado como etiquetado, digamos, como algo negativo. Pero justamente ahí me parece muy interesante tocar un poco el tema de que, bueno, los papás o los cuidadores estaban haciendo lo mejor que podían con los recursos que tenían y ellos creían que eso era lo correcto, pero... es como el tabú y el morbo justamente hace que se tergiversen los temas. Entonces, por ejemplo, la frase célebre, eso es de adultos, cuando esté más grande le explico. Yo, y que soy profe y me apasiona la docencia, creo que hay manera de abordar cualquier tema con niños, traduciéndolo a su nivel, con palabras que puedan entender sin tener que utilizar como esta separación, diría yo, como no, usted, y menospreciar, porque sí, estamos de acuerdo que los niños o los jóvenes tal vez no tienen ciertas herramientas para entender ciertos temas, pero entonces es la responsabilidad de nosotros los adultos explicarlo y traducirlo, y así le quitamos el factor tabú
y el factor morbo, porque eso se presta justamente, me parece a mí, en mi opinión personal, para situaciones de riesgo, porque si es algo de lo que no se habla y tal vez conlleva algún riesgo, después no sé identificar que eso es un riesgo, que eso me puede hacer un daño, ¿verdad? O más bien me va a generar a mí una curiosidad que no tenía, Ajá. con información que tal vez, por ejemplo, digamos, tal vez un tema que ha sido tan conversado, las relaciones homosexuales. Ajá. Que hay tanta gente que dice es que un niño no tiene que saber. A ver, un niño lo que tiene que saber es las dos personas se quieren y ya, that's it. No necesita saber nada más. Conforme va creciendo, pues ya va a entender que también, como es una relación amorosa, van a haber relaciones sexuales o que va a llegar más allá, pero eso el niño no lo necesita saber. Lo que necesita saber es, son dos personas que se quieren y ya. Entonces, realmente los conceptos los podemos ir acomodando para que el niño o el adolescente, dependiendo de la etapa en la que esté, pues vaya entendiendo en la medida que necesita. Porque al final también es simplemente, tal vez el chiquito dice, porque ellos dos están de la mano. Y yo pensé un montón de cosas y yo solo quería saber, son hermanos, son amigos, se quieren, ya, that's it. Y ya el chiquito se fue feliz. Sí, exactamente. Pero sí entra mucho también como ese juego de qué tanto nosotros vamos por la vida andando simplemente. O sea, simplemente voy accionando en automático, voy viviendo en automático y por ende entonces en mi cabeza o en mi subconsciente está la forma de vida es lo que hicieron mis papás, lo que hicieron mis abuelos, lo que hicieron los bisabuelos y seguimos perpetuando la misma cadena que va trayendo toda la familia de una forma de tal vez de vivir. Por ejemplo, no sé, la abuela se embarazó siendo adolescente, la mamá se embarazó siendo adolescente y resulta que ahora la hija se embaraza siendo adolescente. Y no es que tal vez conscientemente ella haya dicho yo quiero embarazarme adolescente porque quiero ser mamá soltera adolescente. No, pero en su cabeza está ese condicionamiento donde toda la familia ha seguido eso. Si ella no se cuestiona y ya como que sale de esa inconsciencia o de ese automático, mira, mi mamá y mi abuela se embarazaron adolescentes, ¿qué pasó? ¿Será que entonces o no se cuidaron, usaron métodos anticonceptivos? Y ya ahí empiezan a entrar esos temas que eran tabús, que muy probablemente tal vez la señora, la abuela o la mamá se embarazaron por, no sé, no teníamos conocimiento de salud sexual, no había métodos anticonceptivos, etcétera. Que ya ahora la nueva chica, al estar cuestionándose todo esto, le permite entender, mira, existen métodos anticonceptivos que puedo utilizar. Exacto. Mira, no tengo herramientas, puedo ir a buscar a un doctor y preguntarle cómo puedo hacer para cuidarme. Sí, con tanta información que tenemos hoy día también, ¿verdad? Pero por otro lado, también otro ejemplo, papá abandonó a mamá, hijo quiere tener una familia, pero inconscientemente abandona también porque huye, porque no puede. Entonces ahí se repiten. A mí personalmente hay uno que me tocó muchísimo y son los famosos daddy issues, que no es un tema agradable, está llamado así de una manera un poco jocosa, pero sí a mí antes me daba mucha cólera ese término y luego ya lo gestioné, lo sané y lo entendí, pero sí se da que las mujeres tendemos a buscar parejas que se parezcan a nuestro progenitor. O sea, creo que en general, el hombre también. O sea, sí, el hombre busca, o sea, si es heterosexual, busca personas que sean como la mamá. Sí, o sea, y bueno, ahí podríamos entrar con Freud y el complejo de Electra y Edipo y un montón de cosas técnicas, pero digamos. Bueno, de hecho estoy pensando que me voy incluso en relaciones homosexuales también. ¿También? Sí, uno busca personas o como la mamá o como el papá. Sí, es que eso es lo que uno aprendió, porque el primer amor de los niños es su mamá o su papá. Digamos, hay una etapa donde la mujer de su vida o el hombre de su vida es mamá o papá. Entonces, si el subconsciente se forma de los 0 a los 7 años, y eso es lo que queda grabado en nosotros hasta que se empieza a ver el resultado de esto. A mí en lo personal me pasó que yo atraía, porque era mi responsabilidad, parejas que eran emocionalmente no disponibles, porque ¿qué es lo que hace uno en el inconsciente? Tratar de nuevo, no somos psicólogos y no queremos hacernos de ser psicólogos, pero es nuestro proceso de vida y este fue el mío. Entonces yo atraía parejas emocionalmente no disponibles y entonces eso hacía que yo tratara inconscientemente de arreglar a esas personas y eso obviamente iba a ser contraproducente. De hecho, el culmen fue cuando me di cuenta que estaba atrayendo parejas de corte narcisista. Yo sé, suena horrible, pero la verdad,
Y entonces hasta que no hice consciente lo inconsciente, no pude cortar eso, porque yo decía, qué raro, yo he hecho tanto trabajo interior, me he esforzado tanto por ser una mejor persona, me he convertido en la persona que quiero ser, que sea, como quiero que sea mi pareja, es decir, he edificado en mí y he construido en mí las características para lo que está buscando, exacto, para decir que soy consistente en lo que voy a buscar y yo también puedo darlo. Ser íntegra, y sigo atrayendo estas estrellas que fueron maestros, pero sí fue un proceso de mucho autoconocimiento y amor, digamos, amor propio, autodescubrimiento y autosanación, ¿verdad? Y autoaceptación, porque no es fácil decir, sí, todavía tengo cosas de estas características que están haciendo que yo atraiga a estas personas, ¿verdad? Pero justamente hasta no hacerlo consciente no podía darme cuenta de esto y actuar diferente y elegir diferente y hasta yo ser diferente en una relación. Entonces definitivamente el entorno familiar nos condiciona para cómo nos vamos a relacionar después, ¿verdad? Eso es como inherente definitivamente. Sí, y de hecho, digamos, a mí me pasó también, qué vacilón, porque ahora que usted lo estaba diciendo, de hecho se me vino a la cabeza, uno realmente no lo ve y no se da cuenta que lo está haciendo así, pero igual a mí me pasaba que, por ejemplo, yo con mis parejas lo que quería hacer era seguir un patrón de lo que hacía mi mamá. O sea, mi mamá toda la vida ha sido, bueno, por dicha ya ha ido cambiando mucho eso, ya es más tranquila. Pero antes era muy eléctrica, o sea, todo tiene que suceder ya, todo tiene que estar controlado y era un control freak sumamente grande. Y yo creciendo, digamos, en la parte de adolescencia, cuando yo estaba en el colegio, sí, en la parte del colegio tal vez fue donde fue un poco más fuerte, yo era la persona que le ayudaba a ella a hacer compras. Entonces, por ejemplo, yo terminaba el colegio y tal vez mami, como era maestra, tenía a cada rato que ir a comprar material porque ella sí era de las profesoras que se quedaba todos los días en la casa o en la escuela haciendo material didáctico para los chiquitos. Entonces, que los folders con un montón de cositas. Ella hacía un folder para cada estudiante donde les metía las notas. O sea, mami siempre ha sido muy detallista en eso. Entonces de ahí yo agarraba con ella y yo me acuerdo, terminaba de una vez clases, era corra, agarro el bus, corra para la abuela, corra para esta tienda, compre todo lo que ocupa en esta tienda, váyase a la otra, o decía, váyase usted a esta tienda, yo voy a la otra, compre, y llegamos aquí. Entonces todo siempre fue muy, digamos, yo me siento a comer, yo como sumamente rápido. Porque en mi casa siempre se comió rápido, porque entonces no había tiempo, era almuerzo rápido porque él quiere hacer otra cosa. Sí. Entonces eso me llevó a mí a vivir siempre en el futuro. Entonces ya yo vivía siempre, hay que completar la tarea, y eso hizo que durante todo mi proceso de vida yo no viviera disfrutar el momento. Entonces, por ejemplo, con relaciones interpersonales, con amigos, con personas, yo no generaba esa conexión de salgamos un día por salir, vámonos a tomar un café solamente. Veía a las personas cuando hay algo que necesita que nos veamos. Hay un proyecto que necesita que nos reunamos, ocupamos trabajar en algo, pero son cosas que tienen un objetivo específico. Pero llegues a la casa solo por llegar y tomamos café, no lo hacía. Claro. Porque igual, dentro de todo ese condicionamiento que tenía con mami, sucedió eso. Ella simplemente igual se enfocaba en su trabajo, en entregar. Y de hecho hace poquito lo conversaba con ella porque estaba hablando con ella un poco de todo eso que nos hemos ido dando cuenta conforme hemos ido avanzando un poco en terapia y en ir entendiendo cómo nos comportamos en la vida. Y yo le decía, mami, si en algún momento yo me desconecto completamente, no es porque no quiera hablarle a ustedes. Sí, no es personal. No es porque no quiero hablarle a la gente, porque me pasa con mis amigos también. Simplemente me desconecto porque ya yo crecí, digamos, en una forma en la que yo me aislaba completamente y busco a las personas solo cuando tenemos algún proyecto en el que ocupamos trabajar, ocupamos ayudarte en algo, o si me necesita para algo, con mucho gusto, aquí estoy. Pero sí ha sido como ese condicionamiento de, ok, ocupamos cerrar, trabajar, esto, lo otro, objetivo. Hasta que me di cuenta que no se puede vivir así. No, demasiado desgastante. Es demasiado, sí, se desgasta uno mucho. Sí. Pero bueno, yo creo que al final la conclusión, y para ir aterrizando este tema de hoy, y es que, como ya lo hemos dicho antes, hay que hacer consciente lo inconsciente. Es decir, ¿cómo hago eso? Bueno, escuchando Paradoja, obvio, y cuestionando. Cuando ya tenemos las herramientas para cuestionar si algo nos incomoda. Porque es que normalmente algo incomoda, como que queremos caber en el patrón, o sea, estar ahí en la cajita donde todos cabemos, pero nos incomodamos. Algo no se siente bien, y si algo no se siente bien, tenemos la responsabilidad y el derecho de cuestionarlo.
¿cierto? Sí. Entonces, bueno, eso era lo que les traíamos para hoy. Así es, entonces realmente queremos traer un poquito más a la conciencia esto y que podamos abrir los ojos en cuanto a todas las personas estamos condicionadas por nuestro entorno familiar. Eso no es nada ni positivo ni negativo, es simplemente una realidad. Y hay cosas muy positivas, Sí, ¿verdad? No exactamente, todo es malo, o sea, hay un montón de cosas positivas que yo tengo de mi familia y que la admiro un montón a mi mamá. Pero también justamente lo que queremos es generar esa conciencia. Y yo creo que esa conciencia es lo que nos va a ayudar como a ir rompiendo esos patrones. De nuevo, no se ofusquen ni se sofoquen porque no sale toda la primera. O sea, es todo un proceso, es pasito a pasito, son un pasito primero, después el otro. No hay que correr. Al final, de nuevo, es vivir el proceso. Proceso. Disfruta esa transformación. Y nada, yo creo que entonces con esto realmente podemos cerrar la parte del condicionamiento familiar y... Exacto, y al final todo es para convertirnos en nuestra mejor versión. Así es. Muchas gracias. Los queremos un montón. Gracias por escucharnos y esperamos pues que sigan acá con nosotros. Un besito. Chao. Chao.